Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Adeline Friesen, licenciada en Ciencias Químicas. En el laboratorio donde trabajamos, estamos trabajando mucho con análisis de calidad de agua. En ese sentido también tenemos bastante diferentes tipos de muestras que nos llegan y de diferentes fuentes. Puede ser agua de aljibes, agua de tajamares, agua de pozos someros, agua de pozos profundos, inclusive aguas desalinizadas y los que nosotros conocemos también para el tipo de ocio, o sea, para la parte de esparcimiento, para piscinas, riego y cosas así. Entonces esos son muestras que nos llegan al laboratorio, a las cuales estamos haciendo los diferentes análisis de calidad. Cada uno tiene sus diferentes problemáticas y por lo tanto también son diferentes los parámetros que se tienen que estar analizando. Entre ellos, uno de los parámetros que prácticamente para todas las áreas es importante sería en primer lugar el tema de la conductividad y la salinidad que estamos teniendo en el agua. En el segundo lugar, uno de los parámetros más importantes serían los nitratos y nitritos. Y ya dependiendo ahora la calidad de uso que estamos teniendo sería, por ejemplo, sulfatos o otros tipos de sales, o sea, desglosar los tipos y los diferentes tipos de sales que estamos teniendo dentro del agua. El tema es muy amplio. También en cuanto al tipo de uso podemos estar hablando, tenemos por ejemplo agua que es para el consumo humano, que debes tener la más alta calidad de agua. Después estamos teniendo agua que tenemos en la cocina o en la casa, que por ejemplo para la ducha, para los baños, y eso ya necesita de calidades un poco inferiores, no necesariamente tanto como lo que vamos a estar consumiendo. Normalmente, sin embargo, no diferenciamos entre esas calidades. Después estamos necesitando aguas, por ejemplo, para el consumo animal. Tenemos agua para el consumo de los, o sea, que se usa para el tema de riegos, para horticultura, por ejemplo, o el tema, ya que el riego a gran extensiones todavía se hace muy poco en el Chaco, si bien se empieza a trabajar cada vez más también en el tema. Después también el agua que es para la calidad de fumigaciones en la parte de los cultivos justamente. Y lo que ya he mencionado una vez, el agua para el ocio, que sería para piscinas, para riego de patios, para riego de plantas ornamentales, para el tema de acuarios o cosas así. Entonces ya son temas ya muy específicos también que nos llegan las muestras al laboratorio y para sus respectivos análisis de calidad. Un poquito de más en detalle del tema del agua potable. También tenemos que saber que acá en el Chaco tenemos diferentes fuentes que estamos usando. Estarían los de tajamar, los de pozos someros y el aljibe, que son los más frecuentes que estamos usando. Cada uno tiene una problemática diferente. Si hablamos de agua de tajamar, sabemos que estas aguas son aguas de lluvia, son aguas superficiales. Sin embargo, están cargadas con sedimentos y por lo tanto y también no solamente sedimentos, sino también tenemos de repente materia orgánica, puede ser de origen vegetal, puede ser de origen animal también. Entonces estas son problemáticas que tenemos en el agua de tajamar. El agua de tajamar entonces tiene la situación de que uno se tiene que sacar los sedimentos. Eso normalmente se hace con un sistema de floculación. Después se tiene que potabilizar, que es otro tema, que sería o con cloración, o también ahí tenemos diferentes métodos de poder hacerlo con filtraciones para separar también bacterias y virus, o justamente la cloración. La cloración está más efectiva en la parte de bacterias, no tanto en la parte de virus, pero son dos de las técnicas que más se usan entonces en la parte de la potabilización del agua de tajamar. Primero sedimentación y posteriormente la parte de la potabilización, que es ponerlo apto también microbiológicamente. En segundo lugar estamos teniendo el tema de los aguas de los pozos, que en sí es una de las fuentes muy buenas también que tenemos en el Chaco para el consumo humano, siempre y cuando la calidad de estos pozos someros está dentro de la calidad para el consumo humano.
ya que no todos los pozos someros entran en esa categoría. Entonces, ahí justamente es importante hacer los análisis de calidad en cuanto a conductividad y el tema de los nitratos. Esos dos parámetros son los más importantes que tenemos que tener en cuenta si hablamos de pozos someros. Una vez la calidad de agua, si hablamos por ejemplo de las normas nacionales de agua potable, no deberían pasar de 1250 microsiemens por centímetros, o en otras palabras también alrededor de 1000 miligramos por litro de sal. Sin embargo, sabemos también que en la mayoría de los casos nosotros los consumidores empezamos a rechazar aguas cuando pasan los 400 miligramos. Ya empiezan los primeros consumidores a rechazar, y a partir de los 600 miligramos ya la mayoría está empezando a decir: esta agua ya es de pozo, es muy salado, no lo quiero estar consumiendo. Algunos pocos, por lo menos en los primeros días de un cambio de agua de aljibe, por ejemplo, a agua de pozo, puede generar, por ejemplo, problemas intestinales también. Entonces ahí está, esos problemas intestinales serían más relacionados a las sales, no necesariamente a la carga microbiológica. En tercer lugar, tenemos la parte de agua potable que usamos acá en el Chaco, que sería el agua de aljibe. En el agua de aljibe tenemos el agua que captamos de los techos. Ahí lo fundamental es primero la limpieza de los techos y la limpieza de las canaletas, y también el siguiente punto es por lo menos cada 2-3 años, y si es posible más frecuente, una vez al año, hacer la limpieza del aljibe en sí, ya que con las lluvias nos entran materia orgánica, que puede ser vegetal, que pueden ser los heces de los pajaritos, de diferentes animales también, que nos pueden estar ingresando en el aljibes. Y en la mayoría de los casos los consumidores locales no están acostumbrados a hacer una potabilización con cloro. Entonces ahí tenemos la situación de que tenemos que tener más cuidado en la captación de agua, justamente en la separación de los restos vegetales y los heces de animales, justamente. En el caso, eso es una de las problemáticas que tenemos muchas veces en el agua potable. Si eso no se hizo bien en el aljibe, entonces nos puede generar, nos damos cuenta que no hemos hecho bien el trabajo cuando el agua empieza a tener olor en el aljibe. Eso significa que hay una descomposición de materia orgánica, que hay presencia de inclusive nitratos, nitritos en el aljibe, aunque ya en niveles tan bajos que los laboratorios muchas veces no lo detectan, pero es porque justamente los microorganismos empiezan a descomponer esa materia orgánica, y ahí tenemos la presencia de los olores y la presencia de nitratos, nitritos también. En ese punto es importante potabilizar el agua y también oxigenar, para que podemos eliminar los olores que están presentes en el agua. Eso se puede hacer con la recirculación del agua, es decir, que uno pone simplemente la manguera de vuelta al aljibe para que se genere una recirculación del agua, y con eso logramos una oxigenación. En segundo lugar, también podemos agregarle las bolsas cargadas con una tipo bolsa de arpillera, o las bolsas que se solían usar para traer las cebollas, vamos a decir. Ahí adentro tener carbón, porque el carbón tiene un potencial de captación, de absorción, y absorbe justamente también olores del que podemos tener en el agua del aljibe. Y sin embargo, esos dos factores, la oxigenación y la colocación de carbono, solamente sirven para captar los olores, no así eliminan la carga microbiológica que tenemos dentro del agua. Para eso necesitamos acompañar ese proceso con la potabilización mediante cloro. Uno de los métodos más fáciles y que tenemos la mayoría de nuestras casas también para potabilizar el agua en casos de olores en los aljibes sería la lavandina.
tendríamos que comprar la lavandina que tendría de 46 o 60 gramos por litro. Normalmente en el envase uno puede encontrar esa información, y de esa calidad o de esa concentración de lavandina usar entre 150 a 200 ml, que sería prácticamente un vaso, un poco menos que un vaso, para 10 mililitros de agua. Entonces uno tiene que estimar la cantidad de agua que tiene en el aljibe y cargarle entonces esa cantidad de lavandina. La mayoría dice, no, pero yo no quiero el sabor del cloro, no me gusta. Normalmente esa concentración es bastante baja. No estamos hablando aquí de un sabor que los chaqueños, la mayoría, no nos gusta, que lo percibimos, por ejemplo, en la región oriental, en Asunción, ya que tenemos que diferenciar que en Asunción ellos tienen concentraciones de lavandina, de cloro bastante alto, por el hecho de que ellos lo distribuyen en redes largas, y por lo tanto, si el margen de la cloración está entre 0,2 y 2 miligramos por litro, ellos están por encima de 1 miligramo por litro. Si hablamos ahora de los 150 o 200 ml de lavandina en nuestros aljibes de 10 mililitros, estamos hablando que vamos a tener una concentración de 0,2, 0,3 miligramos por litro, que es apenas los requerimientos básicos para poder estar seguro de que los microorganismos estén eliminados. Entonces el sabor, si es que va a tener durante 2-3 días, y después uno ya no lo percibe. Otra problemática que tenemos muchas veces en el agua de aljibe es el tema cuando hacemos una nueva aljibe o una reparación de un aljibe, y de repente nos damos cuenta que se ven como pequeños grumos, unos flóculos blancos, y también una percepción de un agua con un sabor diferente. Eso está normalmente relacionado a la calidad del cemento que uno está usando para el revoque o para la construcción del aljibe. Hemos hecho algunos estudios también al respecto, sin embargo no podemos diferenciar en cuál de las calidades del cemento está mejor o inferior. Podemos ver leves diferencias, pero no son significativos en ese sentido. Así que, pero sin embargo es una realidad que tenemos y que recién se soluciona después de una regeneración o una recarga completa de un aljibe. Entonces, si simplemente vamos a cambiar unos 5 mililitros de un aljibe de 25 mililitros, eso no es suficiente. Debería llenarse y después vaciarse completamente para que tengamos una solución para estos sabores a carbonatos. Lo que tenemos ahí presente son carbonatos que en sí para el corto plazo de uso quizás no son tan dañinos. Sin embargo, no es recomendable, y también para lo que es la piel y obviamente lavado de cabello y eso no es muy agradable. Inclusive es un problema para usarlo en lavaderos, por ejemplo, para el lavado de autos y eso. También para el riego de plantas ya es un problema porque forma como una capa dura encima de las planteras, y hay que cambiar posteriormente el agua. Entonces, quizás es un desafío para las cementeras que busquen todavía algún cemento que nos pueda servir o mejorar algún producto que pueda servir mejor para la construcción de aljibes también. Entonces esas son las problemáticas que tenemos muchas veces. Otra problemática es que cuando en el Chaco ya se nos acaba el agua dentro del aljibe y compramos agua de pozos y lo mezclamos dentro del aljibe, ahí tenemos también aguas de dos diferentes tipos de fuentes, y normalmente tienen una carga microbiológica diferente, carga diferente de materia orgánica, y eso hace otra vez la formación de olores y justamente activa que los microorganismos empiecen a trabajar mismo con las turbulencias que se forman también al cargar en el aljibe. Entonces ahí necesitamos lo mismo, la oxigenación mediante la recirculación
o sea, colocar carbón activo, o sea, carbono dentro del aljibe también, y después el tema de la cloración. Son las soluciones básicas.